Habla Izuku. Oh. Hola a todos. Los que se encuentran al otro lado de la pantalla, bien sé que se preguntarán que por qué no subimos este vídeo cuando comenzó octubre. Bueno, solo diré que hubo problemas, pero bueno. La noche de hoy solo seremos ustedes y yo. Y sin más, espero y disfrutes de las siguientes historias. Esto ocurre en la década de 1950, esta época donde no existía el entretenimiento de ahora como la televisión o el internet. Antes la gente se reunía a hacer otras cosas. En el caso de esta historia se hacían funciones de marionetas en el centro de la ciudad. Acudía gente de todas las edades, y quien daba las funciones era don José Oviedo, a quien apodaban como el Capi. El Capi se hizo muy famoso por estos shows de marionetas. A la gente le gustaba demasiado porque aparte de ser muy entretenido, eran shows educativos, así que eran realmente para cualquier tipo de público. Todo le estaba resultando de maravilla, hasta que una noche en particular, cuando él ya se estaba quedando dormido, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños en el teatrino. Escuchaba como si algo estuviera ahí, como que algo sucedía, pero no lograba distinguir qué. Lo único que sabía era que no debía preocuparse por algún intruso. Los sonidos no eran tan escandalosos, así que se quedó dormido. A la mañana siguiente se encuentra con dos marionetas afuera de su caja, y aunque pensaba que el incidente era muy extraño, sabía que ya estaba algo viejo. Podría ser que simplemente se le hubiera olvidado guardar estas dos figuras. Pero, ¿qué sucede? Que a los pocos días sucedió nuevamente, pero esta vez sí se cercioró de que la caja estuviera bien cerrada el día anterior. En esa noche pudo asimilar aquellos ruidos con el de los pies de las marionetas tocando el suelo, y esta vez se escuchaba fuera de su habitación. No solo se dio cuenta por el sonido, sino porque por el resquicio de la puerta se veían las sombras de objetos muy pequeños moviéndose lentamente. En esta ocasión sintió un miedo que nunca había sentido antes. Lo único que se le ocurrió fue cobijarse y rezar. En la mañana siguiente no solo encontró a dos marionetas, sino que encontró a casi todos regados por el suelo como si hubieran cobrado vida y caminado libremente la noche anterior. El Capi era un fiel creyente, así que fue a la iglesia a bendecir a los títeres. Tenía mucho miedo de volver a vivir una experiencia similar. Y funcionó, pero solamente funcionó unas pocas semanas después, porque luego de haber pensado que ya todo se había solucionado, sucedió lo inesperado. El acontecimiento que haría que el Capi jamás volviera a dar un show en su vida. En una presentación se encontraba como siempre, detrás del teatrino vestido de negro y manejando hábilmente a las marionetas. Tocaba una parte donde usaba la marioneta que hacía el papel del juez, pero cuenta que esta tenía una sensación extraña que jamás había sentido antes, y en sí esta energía provenía del muñeco. En ese momento se quedó en shock porque la marioneta comenzó a girar la cabeza, pero nadie lo había notado, solo el Capi. La audiencia pensaba que esto era parte del show, pero lo que ellos no sabían es que estaban viendo el evento desafortunado que hizo que el Capi renunciara de por vida a estas funciones. En el momento que los ojos de la marioneta vieron fijamente al Capi, el muñeco hizo la expresión más horrenda y tétrica que este señor jamás haya visto. La obra se suspendió en ese momento, y la gente nunca volvió a saber más del Capi. Solamente amigos y familiares recuerdan que este señor se guardó esta anécdota por mucho tiempo. Pocos días antes de su muerte fue que la contó con un profundo terror. Saben, en una de las entregas pasadas mencionaron algo curioso, que fue
La historia siempre será el malo el que hace maldades, si el héroe cuenta la historia. Y el siguiente relato cumple lo antes mencionado. La verdadera historia de los tres chanchitos. Los tres cochinitos, los tres cerditos, los tres chanchitos, o como los conozcas, es una fábula que data del siglo XIX, aunque se piensa que es mucho más antigua. Sin embargo, la historia ganó significado en el folclore universal gracias a la versión animada de Disney en 1933. Esta no es la única versión, pues ha habido muchísimas otras adaptaciones, como la de John Sieska y Lane Smith de 1989, donde relatan la verdadera historia a través de los ojos del lobo, que definitivamente es algo muy diferente, pues aquí el lobo no es el malo del cuento, y es por eso que hoy te contaré la verdadera historia de los tres cochinitos. Seguro que todos conocen este cuento, pero nadie ha escuchado mi versión. Yo soy el lobo, Silvestre Lobo. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos, la carne. En esta historia, el lobo no era tan feroz, por lo que quizás se debió llamar el estornudo y una taza de azúcar, ya que hace mucho tiempo el lobo se encontraba preparando un pastel de cumpleaños para su querida abuelita, pero tenía un resfriado terrible. Sin embargo, tenía que salir porque se había quedado sin azúcar. Resulta que este vecino era uno de los tres cerditos. Para el lobo, este cerdito no era demasiado listo, porque había construido su casa de paja. El lobo se acercó a la puerta y tocó, pero para su sorpresa, por lo frágil que era la puerta, se derrumbó en enseguida. A pesar de ello, el lobo no quería meterse a la casa de alguien así como así, por eso mejor habló. «Cerdito, ¿estás en tu casa?» Pero nadie le respondió. Estaba a punto de regresarse a su casa, cuando sintió que iba a estornudar, por lo que de repente empezó a estornudar tan fuerte que la casa de paja se cayó por completo. Entonces fue cuando vio a aquel cerdito. Había estado en la casa todo el tiempo. Se encontraba solo y sin vida. ¿Cómo no se le iba a antojar y despreciar esa oportunidad? Me parecía una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Solamente por eso me lo comí. Después de comer todavía le faltaba la taza de azúcar, por lo que se dirigió a la casa del siguiente cerdito. Para el lobo, este vecino era un poco más inteligente, pues había construido su casa con palos de madera. Nuevamente, se acercó a la puerta, tocó el timbre de la casa, pero nadie contestó, así que mejor habló. Señor cerdo, ¿está usted allí? Y el cerdo le contestó con gritos. «¡Vete, lobo, no puedes entrar! ¡Me estoy afeitando el hocico!». En ese mismo instante, el lobo relata que venía otro gran estornudo. Se sentía terriblemente mal. De repente, lanzó un tremendo estornudo, y no lo van a creer. La casa de este individuo también se vino abajo. Cuando el polvo dejó de ver lo que había, el lobo se dio cuenta que allí estaba el segundo cerdito, de nuevo solo, sin vida y muy antojante. Entonces, cenó otra vez. Cenó 2 veces un rico platillo, pero aún le hacía falta su taza de azúcar, así que se dirigió a la casa del tercer cerdito. Allí pensó que ese cerdito debió ser el genio de la familia, pues había construido su casa de ladrillos. El lobo tocó a la puerta de la casa de ladrillos, pero de nuevo, nadie contestó, así que habló. Señor cerdo, ¿está usted allí? ¿Y saben lo que me contestó este puerco grosero? «¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más!». Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. Estaba a punto de regresar a su casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de un pastel para su abuelita, cuando nuevamente sintió su resfriado, por lo que lanzó un tremendo estornudo una vez más. Entonces, el tercer cerdito gritó.
y que tu abuelita se sienta en un alfiler. Ahora, el lobo sí que se enojó. Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que se había cenado y pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de los soplidos, resoplidos, y fue así como lo convirtieron en el lobo feroz. Sí, eso es todo. Esta es mi verdadera historia. No soy el malo del cuento como dicen. Tengan cuidado, porque existen miles de cerdos y ovejas allá afuera, disfrazados de lobos. ¿Me crees? Quizá tal vez tú puedas regalarme una taza de azúcar, ¿o no? ¿Confiarías en mí? Indudablemente esa historia te dejo pensando, pero vamos con el último relato de la noche. A las parejas les encanta escaparse a lugares románticos para alejarse de lo cotidiano de la ciudad y pasar momentos juntos. Carmen y Javier, una joven pareja, decidieron alquilar una cabaña en las montañas y pasar un fin de semana inolvidable. El viaje era largo, ya que estaba muy alejado de la ciudad, aproximadamente unas 2 horas. Carmen era fanática de tomarse selfies, así que no perdía la chance de hacerlo a lo largo del camino. Una vez allí, el lugar les pareció hermoso. Era invierno, así que había algo de nieve y frío, pero la cabaña estaba ubicada frente a un espectacular lago. ¡Wow, Javier! Este lugar es maravilloso. ¿Ya viste el lago? Sí, amor, me alegré mucho haberlo encontrado en internet y suerte que no estuviera alquilado para esta época del año. Es verdad, es raro que nadie lo alquilara antes que nosotros. En fin, qué suerte que hemos tenido. Me tomaré muchas selfies en este lindo lugar. Al entrar a la pequeña pero acogedora cabaña, todo estaba muy bien arreglado. Tenía una sala de estar, baño y dormitorio con una suave cama. Y lo mejor de todo, una chimenea que hacía que todo fuera más especial. Lo único que había que hacer era buscar leña para encender el fuego, cosa que Javier sin demora fue a realizar. Cariño, ponte cómoda y desempaca. Yo iré a buscar la leña antes que oscurezca. Me voy a llevar el celular por si acaso necesitamos comunicarnos. Creo que hay señal aquí. Ella le dijo que en lugar de comunicarse por mensajes, ella le enviaría selfies y le recomendó revisar su teléfono apenas llegue. Javier tomó el hacha y fue en busca de lo necesario, siempre pendiente del teléfono para ver las selfies que Carmen enviaría. Se adentró en el bosque, el cual estaba muy silencioso. Apenas se escuchaba el silbar de la brisa de la tarde, pero ningún animal hacía ruido, algo raro para un lugar así. Sin embargo, antes de que Javier siguiera analizando al bosque, su celular vibró, indicando la llegada de la primera selfie de Carmen. En ella, Carmen aparecía sonriendo, dándole la espalda al hermoso lago. Javier se alegró de ver a su novia feliz y amplió la foto para verla mejor, pero también se percató de una pequeña silueta oscura que parecía salir del lago en dirección hacia Carmen. Vaya, qué raro, debe ser algún error o un pequeño animal. Mientras cortaba la leña, otra imagen llegó al teléfono. En esta, Carmen estaba dentro de la cabaña haciendo las típicas poses de sus fotos, pero detrás de ella en la ventana, Javier vio claramente, esta vez, una silueta mirándola fijamente. Intentó regresar rápidamente, estaba seguro de lo que había visto y tal vez Carmen estaba en peligro, pero por alguna siniestra razón no encontraba el camino de regreso. Era como si el bosque le impidiera salir. Él intentaba tomar el camino correcto mientras cortaba ramas, pero no hubo caso. Javier, en su desconcierto y preocupación por su amada, recibió otra foto. La revisó y esta vez no era una selfie, era una foto tomada por el celular de Carmen, pero ella aparecía atada a la cama de manos y piernas, con su boca cubierta por un trapo para que no gritara y una mirada de terror y angustia que claramente alertaba a Javier de lo que sucedía. Alguien estaba atacándola. Finalmente Javier pudo encontrar el camino y corrió rápidamente de regreso a la cabaña,
cama mientras gritaba el nombre de su novia en desesperación. Una foto más había llegado. Javier no detuvo su correr, pero al ver la foto no pudo más que desplomarse al suelo en horror. En ella se mostraba la cama llena de sangre y Carmen ya no estaba allí. Javier rompió en llanto y dolor, pero logró llegar a la cabaña, entrando a la misma en desesperación y llamando a Carmen. Para su sorpresa, Carmen estaba viva y corrió a sus brazos, llorando y muy alterada. Mi amor, ¿estás bien? ¿Cómo es posible? En esas selfies que me enviaste vi que alguien te atacaba. ¿De qué hablas, Javier? Yo no te he enviado ninguna selfie. Cuando iba a hacerlo, empecé a recibir selfies tuyas, en las cuales una silueta oscura te estaba atacando y te vi muerto, asesinado en el bosque, sin cabeza. Por eso estoy tan angustiada. Pensé que no te volvería a ver. Ambos estaban realmente confundidos, asustados, pero también felices de ver que estaban bien los dos. Tomaron la decisión de abandonar aquel siniestro lugar sin buscar explicaciones a lo sucedido. Al estar empacando sus cosas, ambos celulares recibieron una última foto. Javier y Carmen se miraron a las caras muy asustados, pensando en qué podría ser esta vez. No veas nada, Javier, solo vámonos. Debo hacerlo, Carmen, debemos saber qué ocurre. Javier tomó su celular para lentamente ver la imagen, y el rostro de los dos cambió a una expresión de terror, tanto que temblaban y lágrimas salían de sus ojos al ver el contenido de esta última foto. 2 semanas después, luego de estar desaparecidos, fueron encontrados dentro de la cabaña, los dos sin vida y sin cabeza. Solo se encontraron los celulares, los cuales guardaban una foto, una suerte de selfie, en la que se podía ver una sombra oscura con la pareja asesinada como fondo. Una selfie verdaderamente macabra e infernal. Y bueno, espero y te hayan gustado estas historias y sin más nos vemos.